Hola a todos, bienvenidos. Segunda semana de trabajo. El objetivo de este video es retomar la secuencia que habíamos visto y empezar a resolver algunos ejercicios de la práctica. Recuerden que yo les había dicho que ustedes tenían que resolver los primeros 11 ejercicios de la práctica 1. Ya asumimos que estuvieron mirando los videos de teoría, de práctica, en sus respectivas comisiones. Estuvieron leyendo el material teórico de los apuntes e intentaron hacer los algoritmos, los diagramas de Chapin de la práctica 1 de la estructura secuencial. Vamos a practicar ahora algunos ejercicios y la idea al terminar este video es resolver 3 o 4 ejercicios, así les queda a ustedes de referencia para poder compararlo. Después, bueno, obviamente pueden seguir consultando en el foro y vamos a ver otros medios de comunicación para seguir avanzando. Vamos a hacer algún ejercicio, por ejemplo, Vamos a hacer el ejercicio 7, el que dice, dado el valor del lado de un cuadrado, calcular su perímetro y su superficie e informar los mismos con carteles aclaratorios. Bueno, como todo problema, aunque sea sencillo, siempre acuérdense lo que habíamos visto antes, de entender qué datos tienen que entrar, qué cálculo, proceso, transformación hacer y qué información mostrar como salida. Puede haber uno o varios datos de entrada, el cálculo también va a depender del problema que haya que resolver, y la salida también. Puede ser una o pueden ser múltiples salidas dando información por medio del algoritmo y su posterior programa codificado. Entonces, en este caso, si ustedes miran, bueno, un cuadrado tiene 4 lados, pero los 4 lados son iguales, por lo tanto, el dato de entrada es el lado. La longitud o la dimensión de un lado nos va a permitir calcular el perímetro y la superficie. Entonces, ¿cómo hacemos el diagrama en Chapin? Vamos por acá, a ver si podemos hacer un diagrama. Por ejemplo, una buena costumbre es ponerle un nombre a cada diagrama. Por ejemplo, vamos a hacer referencia al ejercicio. Esta es la práctica 1. Estos son problemas de secuencia y el ejercicio es el 7 que habíamos elegido. Entonces, si dijimos que teníamos un dato de entrada, vamos a usar el leer. Lo tenemos que leer y se acuerdan que lo leíamos y lo asignamos a una variable. El nombre de la variable es un nombre genérico que lo que conviene siempre es que sea representativo de los valores que va a almacenar. Entonces ustedes le podrían poner L o le podrían poner lado. No le pongan Pepe, sino que sea representativo de lo que vamos a guardar. Y también acuérdense que también vamos a definir esa variable y le vamos a asignar un tipo de datos. Supongamos que este tipo de datos, si vamos a trabajar con los lados de un cuadrado, lo podríamos definir como entero, por ejemplo. Si ya tenemos cargado el lado por parte de la persona que va a interactuar con nuestro futuro programa, acá estamos diseñando la solución a través del algoritmo, la próxima acción que tenemos que hacer es la de calcular. ¿Qué deberíamos calcular? Estamos en la secuencia, en la primera estructura de control que estamos viendo. Tendríamos que calcular el perímetro y tendríamos que calcular la superficie. Entonces, el perímetro, como ustedes ya saben, es el producto del lado 4 veces. Lado, podríamos poner lado por 4. Quizás alguien haya puesto lado más lado más lado 4 veces. Es lo mismo. Sí, acá estamos usando los operadores algebraicos. La multiplicación del lado 4 veces. Eso nos daría el perímetro. Yo le puse P, le pueden poner perímetro, un nombre, acuérdense, representativo. En este caso está apareciendo una nueva variable que va a tener el producto o la multiplicación de la variable anterior que fue cargada a través de la acción de leer, y está registrado su valor en la memoria, por una constante. Este 4
lo consideramos siempre como una constante, no va a variar nunca dentro del programa. Segunda operación, superficie. Ya que usamos P, le ponemos una S. La superficie es lado por lado. La superficie del cuadrado, ¿no? Estamos hablando siempre que es un cuadrado. Y después tendríamos que mostrar la salida, una vez que hicimos el cálculo, y con carteles aclaratorios. ¿Eso qué significa? Bueno, lo que habíamos visto en el video anterior, que pondríamos el perímetro esto es una constante literal, es un texto que, así como este es una constante numérica, el 4, el perímetro es, dos puntos y espacio, es un texto, llamado también, no es constante numérica, es constante de carácter o constante literal. Siempre va a aparecer esta leyenda al momento de producirse esta escritura. Acá ven que dice escribir, para nosotros son sinónimos también, lo van a encontrar como mostrar, exhibir o escribir. Serían tres formas válidas de poner la acción de salida en el chapín. ¿Y qué tendríamos que mostrar donde estaría calculado el perímetro? Y en la variable P. ¿Por qué usamos una variable P? Porque va a tener el producto de la multiplicación de la variable, el contenido de la variable lado por 4. ¿Y qué es lo que va a haber adentro? ¿Qué es lo que va a contener lado? Y va a depender de la carga o el ingreso que haga el operador en el momento de la ejecución del futuro programa que hagamos. Así como hacemos este cálculo, tendríamos que poner otro para la superficie. Lo voy a abreviar. Bueno, ya que está escribimos, no cuesta nada. La superficie es con la misma lógica. Pero en este caso, la superficie está en la variable S. Y de esta manera tendríamos el ejercicio 7 resuelto. ¿Qué consideraciones podemos tener en cuenta acá? Bueno, que primero se hace la lectura, después el cálculo, el procesamiento, la transformación de datos, y por último, la salida o la muestra de datos, más que nada de información. Ya el perímetro de P y S ya es para el operador información. Tengan en cuenta la secuencia. Yo no podría calcular primero la variable P y hacer lado por 4 antes de haber leído. Siempre leo y después calculo. Sí, lo que es indistinto el orden es estas dos acciones. Yo puedo calcular la superficie y después el perímetro, o al revés, puedo calcular el perímetro y después la superficie. Y el mostrar tiene que estar después. Primero calculo y después muestro. También podría haber hecho que una vez calculado S, yo podría haber mostrado S. Calcular P y después mostrar P. Pero siempre tengo que primero cargar la variable, después calcularla, en este caso a S, y después mostrarla. Este reordenamiento, eso lo eligen ustedes, no hay un algoritmo igual a otro, no necesariamente dos personas tienen que hacer el mismo algoritmo, pero la estructura general va a ser muy parecida. Entonces, acá estamos leyendo el lado, calculando la superficie, calculando el perímetro y después la mostramos. Otra cuestión que aparece como adicional en este ejercicio es que podríamos hacer lo siguiente. Así como S y P son dos variables que están ocupando memoria, recursos de memoria RAM, y lo único que almacenan es una operación algebraica, también es válido hacer lo siguiente. Yo podría prescindir de estas dos operaciones y de las variables S y P. Vamos a sacarla. Leer el lado y en el momento de mostrar podría haber hecho la superficie es lado por lado. Esto también es válido. En este caso estamos en el momento de mostrar, de exhibir o de escribir el resultado, hacer la operación algebraica dentro del escribir o del mostrar. O sea, se resuelve esta operación algebraica y después se muestra la salida hacia el operador. Y acá podríamos haber hecho lo mismo.
obviamente no van a aparecer las variables S y P, porque la única variable que tenemos es la variable lado. Entonces acá tendríamos que haber hecho lado por 4. Esto va a funcionar siempre y cuando la variable lado sea entera, ¿no? Porque estamos haciendo operaciones algebraicas. Todas las que les fui mostrando son variantes válidas. La solución tradicional es la primera que hicimos: leer el lado, calcular el perímetro, calcular la superficie, mostrar el perímetro y mostrar la superficie. Pero todas estas que las vayan, son soluciones válidas que las pueden llegar a encontrar. Lo que nos quedaría para dar completo este ejercicio es poner, por ejemplo, como encabezado del algoritmo, las variables que vamos a utilizar y de qué tipo son. En este caso, así como quedó, sería la variable lado de tipo entero. Si hubiésemos hecho la solución anterior, donde aparecían las variables S y P, también hubiésemos podido poner que tanto lado como la P y como la S, las tres van a ser de tipo entero. Acá, digamos, P y S, si dejamos esta versión resuelta, no tendría sentido porque no la estamos usando. Si vamos a usar lado, vamos a usar P y vamos a usar S de tipo entero, entonces sí tendríamos que poner, como habíamos hecho en la primera versión de la solución, que la variable P es lado por 4, y acá mostramos P. Y si vamos a mostrar S acá, es porque previamente la calculamos. Y entonces tenemos AS sería lado por lado. Bueno, son múltiples alternativas, todas las que les mostré son válidas. Si usan esta estructura de algoritmo, deberían definir este tipo de variables. Hecho esto, la codificación en Python de todos los ejercicios que vayamos haciendo, después se los voy a subir y les voy a mandar un link en el foro de la comisión de práctica mía de 104 y de 107, ahí van a encontrar un link y ahí van a poder acceder a cada uno de los códigos fuente o los programitas en Python de los chapines que vayamos haciendo, así ustedes también los pueden ir comparando. Bueno, ¿qué otro ejercicio podemos hacer? Vamos a borrar este que quedó acá, esta referencia, y vamos a probar de hacer otro ejercicio. Yo les había dicho primero, acuérdense, del 7 al 11, hoy lo vamos a resolver hasta el 16. Si lo hicieron solo hasta el 11, ya que está, hacemos el 11, para que vean la diferencia respecto del otro algoritmo. Pausamos el video, ustedes terminan de resolver del 12 al 16, y yo les voy a mostrar la solución de un par de ejercicios que están acá. Así les quedan 4 ejercicios resueltos, completos en el chapín, y después los van a encontrar hechos en Python también. Bueno, fíjense el 11, dice, calcular el sueldo de un operario conociendo la cantidad de horas que trabajó en el mes y el jornal horario. Tenemos que calcular la salida, es un sueldo, un valor monetario. Si es un sueldo, esa sería nuestra variable de salida. El tipo de datos de esa variable de salida sería conveniente que ya no sería entera, sino real, ¿no? Normalmente aparecen los enteros y los decimales para los centavos. ¿Cómo calculamos el sueldo del operario? Tenemos que tener como dato de entradas, para saber cuánto vamos a tener que pagarle a ese operario en ese mes, cuántas horas trabajó, primer dato de entrada, y cuánto es el valor hora, segundo dato de entrada. Entonces, sabiendo la cantidad de horas que trabajó una persona y el valor de la hora, vamos a poder determinar el sueldo del operario. Por supuesto que vamos a hacer después más adelante algoritmos más completos y más complejos, donde no solamente lo vamos a calcular para un operario, sino lo vamos a poder calcular para múltiples operarios. Y deberíamos ingresar para cada uno de esos operarios la cantidad de horas que fue trabajando cada uno de ellos,
tendríamos que obtener por otro lado el valor hora de ese operario. Vamos haciendo las multiplicaciones y lo vamos mostrando, y este programa podría ser para múltiples operarios. Acá en este caso lo vamos a hacer para uno solo. Entonces, ya debieron haber pensado los datos de entrada, que serían cantidad de horas y el valor de la hora. El cálculo, el producto de la cantidad por la hora. Y la salida, el sueldo. Es diferente al anterior. El anterior tenía un solo dato de entrada, que era el lado, y tenía dos valores de salida. Este cambió. Bueno, vamos a hacer uno nuevo. Vamos a construir uno nuevo del tipo Chapin. Este sería, siguiendo con el estándar anterior, le deberíamos poner práctica 1, es de la secuencia, el ejercicio 11, dijimos. Entonces, como ya lo analizamos, sabemos que tenemos. Una forma de hacerlo es, una vez que ustedes se lo imaginan, podrían poner las estructuras que van necesitando, o la simbología que van necesitando. Yo sé que voy a tener que leer la cantidad de horas, voy a tener que leer el valor de la hora, voy a tener que hacer el cálculo, que es el producto de la cantidad de horas por las horas trabajadas, y sé que lo voy a tener que mostrar al final. Y ahí ya tengo la estructura general del algoritmo. Es otra forma de que ustedes se lo puedan resolver. Si a su vez ya tengo identificadas las variables, puedo venir por acá adelante, acá arriba, y ustedes cuando lo van resolviendo, podrían poner, decir, bueno, a ver qué variables voy a usar. Ya sé que tengo que hacer esos pasos, y que mis variables van a ser, por un lado, la cantidad de horas, que va a ser de tipo entero. Pero por otro lado, también necesito el valor de la hora y el sueldo. Cantidad de horas es una variable de entrada, valor de hora es otra variable que va a tener, va a ser otro dato de entrada, y el sueldo va a ser de salida. Pero a nivel de variables, sé que son 3, en cambio, tanto el valor de la hora como el sueldo para mí ya son reales. ¿Por qué? Porque el valor de la hora me puede estar pagando 225,50. Y por lo tanto, al multiplicar un entero por un real, me va a dar como resultado también un real. Entonces, si ya definí mis variables, si ya definí la secuencia que voy a hacer, lo que tengo que hacer ahora es terminar de completar el chapín. Ahí se me fueron las variables. Vamos a anotarlo rápido. Variables sería cantidad de horas entero y el valor de la hora y el sueldo, separado por coma, como son del mismo tipo de datos, le ponemos real. Entonces, ¿qué vamos a leer? Por un lado, la cantidad de horas. Vamos a usar esa variable. Vieron que acá ya le estoy poniendo nombres más largos. Eso lo va manejando cada uno. Por otro lado, otro segundo dato de entrada es el valor de la hora. Fíjense que leer es el mismo, aunque la variable sea de distinto tipo de datos. Y después tendría que hacer el sueldo. Próximo paso sería la cantidad de horas multiplicado por el valor de la hora. Y si tengo ese dato calculado, lo que tengo que hacer ahora es escribir, o mostrar, o exhibir que tu sueldo es, y le concatenamos a ese mensaje constante, a esa cadena de texto, el sueldo. Porque en esta variable vamos a tener calculado el producto del valor de las dos variables anteriores. Entonces, por ejemplo, si yo pongo acá en cantidad de horas que trabajó en un mes 100, y el valor de la hora es 10, va a ser el producto y el sueldo será 1000. Bueno,
Ahí tienen un segundo algoritmo, el ejercicio 11. Lo que se tienen que ir acostumbrando es ir identificando los pasos. Lo más importante es detectar los datos de entrada, qué cálculos tienen que hacer y cómo mostrar la salida. Si vamos a la práctica, van a ver que hay unos ejercicios, miren y resuélvanlos del ejercicio 12 al 16. Yo les hago una pausa en el video. Ustedes, esperen que yo les borro acá. Traten de resolverlos, yo pauso el video y cuando retomamos, ustedes tienen los ejercicios hechos y resolvemos un par juntos. ¿Está claro? Bueno, entonces los espero a la vuelta. Acá les dejo algo para que se entretengan un ratito. Bueno, volvemos. Entonces, ahora que ya estuvieron trabajando, ya se supone que hicieron los ejercicios del 12 al 16. ¿Cómo anduvieron con el ejercicio 12? Dice, determinar el número de horas, minutos y segundos que hay en 6.250 segundos. ¿Cuál es el objetivo? Que tenemos como dato que hay en una variable 6.250 segundos. O esa constante, 6.250 segundos. Lo que queremos determinar es cuántas horas, minutos y segundos están incluidos, estarían repartidos estos 6.250 segundos. Quiere decir que los segundos, en un rango válido, va a estar entre 0 y 59. Porque sé que en total hay 6.250 segundos, pero si lo quiero repartir en horas, minutos y segundos, me va a quedar una fracción final, un rango entre 0 y 59 segundos, un rango entre 0 y 59 minutos, porque si hubiese 60 segundos ya sería un minuto más. Si hubiese 60 minutos ya sería una hora más. Y la cantidad de horas no la sabemos, la vamos a tener que calcular. Para hacer este cálculo vamos a hacer uso de estos operadores que están acá arriba, que al principio que ustedes lo deben haber visto, que se denominan div y mod. ¿Qué diferencia hay entre div, mod y cómo funcionan? Bueno, la barra de división conocida, esto se llama división real. O sea que si yo hago, por ejemplo, 5 dividido 2, usando el operador de la división real, el resultado me va a dar 2,5. Ahora, si utilizo el div, que es la división entera, el resultado de aplicar el div me va a devolver solamente 2. O sea que es la parte entera del cociente. Esa es la primera diferencia entre división real y división entera. Y el mod es el resto de la división entera. Entonces, si ustedes hacen 5 dividido 2, la división real me va a dar 2,5, la división entera me va a dar 2, y el módulo es el resto de la división entera, que va a ser 1. ¿Por qué? Porque 5 dividido 2, en la parte entera es 2, y me va a faltar 1 para llegar al 5. 2 por 2, 4, al 1, 5. Ese es el operador mod. Es el resto de la división entera. El mod necesita como operandos dos variables o dos constantes de tipo entero. Dicho esto, vamos a resolver el ejercicio. Entonces, si tenemos 6.250 segundos, ¿cuántas horas hay ahí adentro? Bueno, una hora tiene 60 minutos y un minuto 60 segundos. Por lo tanto, en una hora hay 3.600 segundos. Si yo quiero saber cuántos bloques de a 3.600, o sea, cuántas horas enteras hay en este número que me dieron, 6.250, lo dividimos por 3.600 y la parte entera, que en este caso es 1, nos va a dar la cantidad de horas que hay en esos 6.250 segundos. Ya sabemos que una hora tenemos. ¿Y por qué no hay dos? Y porque si hay 3.600 segundos en una hora, para que haya 2 horas necesitaría 7.200 segundos. O sea que ya sabemos que tenemos una hora y después veremos cuántos minutos y segundos. Entonces, la operación que hicimos acá
es la de tomar esta cantidad de segundos, 6.250, y aplicarle el live respecto de 3.600. Eso es lo que le vamos a asignar a la variable horas. Ahí ya sabemos cuántas horas tenemos. En este caso nos debería dar 1. Claro que nos quedó fracción, porque hacer 6.250 dividido 3.600 hay 0,736111 que quedó remanente. ¿Cómo sabemos cuántos minutos hay en ese remanente? Entonces, para eso, los minutos los tendríamos que calcular sabiendo lo que nos quedó de haber ocupado 3.600 segundos, por lo tanto, es el resto de haber dividido 6.250 por 3.600. Eso, en este ejemplo, sería esta operación, 6.250 módulo 3.600, lo que nos daría realmente serían, como resto, 2.650 segundos, que no alcanzó para 1 hora. O sea que en este ejemplo, por ahora, sabemos que hay 1 hora. Las horas son 1. Nos quedan 2.650 segundos. ¿Cómo los podemos calcular? Y porque es el resto de la división entera entre 6.250 y 3.600. A eso, que es ese número 2.650, lo tenemos que convertir a minutos. Siguiendo el criterio anterior, podríamos hacer así. Todo este resultado, división real, división entera, mejor dicho, por 60. ¿Cuánto nos va a dar? Y bueno, si hacemos 2.650 dividido 60, pero solo la parte entera, serían 44. O sea que ya sabemos que hay 44 minutos y que tiene que estar siempre entre 0 y 59. Pero al hacer esa operación quedó un resto. Eso van a ser los segundos que nos queden. De esa hora, 44 minutos. ¿Cómo podemos saber la cantidad de segundos que nos quedan? Haciendo este mismo cálculo, hay muchas formas de hacerlo, cada uno pudo haber usado estrategias distintas. Volvemos a tener estos segundos originales con los que trabajamos. Si esos que eran 2.650, si le restamos estos minutos que acabamos de calcular y lo multiplicamos por 60 llevado a segundos, nos va a dar el remanente. Si hacen ese cálculo, les va a dar 10 segundos. O sea que 6.250 segundos son 1 hora, 44 minutos y 10 segundos. Si lo quieren hacer rápido, 1 hora, ¿cuántos segundos son? 3.600. 44 minutos, ¿cuántos segundos son? Vamos a hacer 44 por 60. 2.640. Y 10 segundos, ¿cuántos segundos son? 10. Entonces, si hacen esa suma, van a llegar al valor original de los 2.600, de los 6.250 segundos, lo vamos a desagregar en 1 hora, 44 minutos, 10 segundos. Esto llevado a un chapín, lo tendrían acá. Acá les puse el título. Supongamos que estos 6.250 lo podríamos asignar a una variable, o no. Este paso lo podríamos obviar, y acá, en vez de sec, poner siempre la constante. Bueno, yo lo asigné a una variable. Hacemos el mismo cálculo, que van a ver acá, el cálculo es el mismo. Obviamente que cuando terminamos de hacer el cálculo, escribimos el resultado. Acá le pueden poner, si quieren, entre comillas, la cantidad de horas, 2 puntos, son tantas horas, la cantidad de minutos, o lo pueden poner en 3 escribir, como ustedes quieran. La complejidad de este algoritmo es para que ustedes trabajen con los operadores TIF y los operadores MOD, y que además presten atención que no hay leer. Esa es otra característica de este algoritmo, sino que estamos partiendo de una constante, es decir, que en este esquema como que no hay entradas.
se parte de un valor constante. Si nosotros ejecutamos este algoritmo, las veces que lo ejecutemos, siempre va a dar el mismo resultado, porque estamos siempre haciendo el cálculo sobre 6.250 segundos. ¿Cómo podríamos hacer este algoritmo más genérico para que nos sirva para cualquier cantidad de segundos? Lo que tendríamos que hacer es leer. ¿Y qué deberíamos leer? La variable sec. Claro que este ya no tiene sentido. Si leemos la cantidad de segundos, acá podríamos ingresar como dato de entrada 6.250 y nos daría como resultado 1 hora, 44 minutos, 10 segundos. Pero si le ingresamos otro valor en cantidad de segundos, el algoritmo debería seguir funcionando, pero lo hicimos más genérico. Entonces ahí hicimos un cambio y lo mejoramos. Si ingresamos 45 como dato de entrada, va a dar, debería dar, después habría que probarlo, lo tendrían que programar en Python y probarlo, 0 horas, 0 minutos, 45 segundos. Ahora, si yo le ingreso 62, debería dar 0 horas, 1 minuto, 2 segundos. Y si le ingreso 3601, debería dar algo así como 1 hora, 0 minutos y 1 segundo. Bueno, y así lo pueden ir probando. Practíquenlo, revísenlo, no necesariamente los cálculos tienen que ser exactamente así, hay otras maneras, porque se puede hacer un juego algebraico, pero la idea es que ustedes miren cómo se utiliza el div y el mod algebraicamente. Ahora, lo que vamos a hacer, si no lo hicieron, háganlo, es el último ejercicio de la práctica, los dos últimos, que vienen de la mano, y que es importante que aprendan cómo funciona o cómo se resolvería estos ejercicios. Este ejercicio de dado 3 variables, x y z, las queremos rotar. Que el contenido de z se lo pasamos a x, el de x se lo pasamos a y, y el de y se lo pasamos a z. Una vez que ingresamos, datos de entrada son 3, x y z. Y datos de salida tendríamos 6. Los valores originales de x y z, por ejemplo acá, si nosotros ingresamos 10, 15 y 20, tendría que mostrarme, si esos fueron mis 3 datos de entrada, como salida los valores originales, 10, 15 y 20. Pero después de hacer la rotación, me tendría que mostrar los valores invertidos. Es decir, el contenido de z se lo pasé a x, por lo tanto me debería mostrar 20. El de x se lo pasé a y, me debería mostrar 10, y el de y lo pasé a z y me debería mostrar 15. ¿Cómo se resuelve ese algoritmo? Bueno, eso quiero que lo vean, lo revisen y ya lo resolvemos. Bueno, entonces vamos a intentar resolver el ejercicio 15. ¿Qué estrategia de resolución utilizaron ustedes y cómo se les ocurrió resolverlo? Quizás, digo, por ahí estoy prejuzgando, ustedes quisieran hacer algo parecido a esto. Recuerden que teníamos ingresados 3 valores en x y z, los teníamos que rotar. A x le toca z, a z se lo pasamos a x. A y le pasamos x, y a z, como dice acá, le pasamos el contenido de y. Pero tenemos que mostrar el contenido original una vez leídas las variables y después cómo quedaron luego de la rotación. Una estrategia interesante podría ser, primero leerlo, ¿no? Leemos x y z, necesitamos tener esos 3 valores. Yo acá fíjense que usé en un mismo leer 3 variables, pueden ser 3 leer cada uno con sus variables, leer x, leer y, leer z. Es lo mismo, ¿no? A los fines del chapín. Una vez que lo leímos, ya podemos cumplir con eso de mostrar los valores originales, porque los mostramos y ya está. O sea, cargamos 3 valores, supongamos 10, 15 y 20, y después mostramos lo que hay en X, en Y, en Z, y me va a mostrar 10, 15 y 20. Y ya estamos respondiendo a ese requerimiento de mostrar los valores originales.
Quizás ustedes después hicieron esto. A la variable x le asignaron el valor de z. A la variable y le asignaron el valor de x y a la variable z el valor de y. Y después volvieron a mostrar los valores rotados, x, y z. Bueno, pero no funciona. ¿Por qué no funciona? Está casi andando, pero el leer está bien, los dos escribir están bien, pero esta rotación de variables no va a andar así como está. Acuérdense que una variable es un lugar, una posición, un lugar en la memoria, identificado por un nombre lógico y que almacena un valor, que puede ir cambiando, pero en todo momento hay un único valor guardado, y si le hago una asignación me va a pisar el valor que tenía anteriormente. Entonces, podemos suponer que tenemos como entrada a x, a y y a z, tres variables, y ya que está como en el ejercicio 16 que decía, le podríamos haber asignado los valores 10, 15 y 20. En la primera salida mostramos x y z y me va a mostrar 10, 15 y 20. ¿Sí? En la salida de valores originales, la salida original. Y el tema es hacer la rotación de valores. Así insertamos una columna acá. Y nos queda la salida, la segunda salida, con la rotación. Si llegásemos a ingresar esos tres valores, 10, 15 y 20, como salida tendríamos que, al mostrar x y z luego de la rotación, la salida después de la rotación, como yo a x le di el valor de z, me debería tener que mostrar, si funcionase bien el algoritmo, 20, como ahí le di el valor de x, me debería mostrar 10, y z me debería mostrar 15. Ese es el objetivo. Dado estos tres datos de entrada, me debería mostrar como originales esos mismos valores, al mostrar x y z, y después de rotarlo, estos tres valores. Pero ¿por qué no funciona? Porque cuando yo a x le doy el valor de z, x es una posición en la memoria, una variable. Entonces, ¿cuánto vale x ahora si le asigno z? Si z vale 20, el 20 lo asignamos a x. Por lo tanto, en el proceso de transformación, x ahora vale 20. Como es secuencial, estamos viendo la estructura de control secuencial, cuando a la variable y, que en este momento vale 15, le asignemos x, ¿cuánto vale x ahora? Bueno, x ya dejó de valer 10, producto de esta asignación. Ahora vale 20, por lo tanto y pasa a valer 20, porque le estoy pasando x. Y cuando hago ahí le asigno z, y ya no valió más 15. Entonces me van a salir 3 20 y no va a andar. ¿Cuál es el problema? Bueno, el concepto de variable es que varía, pero siempre con un valor a la vez. ¿Cómo lo solucionamos? Bueno, una alternativa para solucionarlo es un concepto nuevo que ya van a aprender, que en este momento lo van a aprender, si no se les ocurrió hacerlo en el momento de que lo resolvieron, se llama variable auxiliar, variable de paso, variable temporal. ¿Qué es una variable auxiliar? Bueno, como verán, algunos ya se fueron dando cuenta que necesito guardar este valor de x antes de pisarlo con z en una variable, vamos a ponerle aux, ya que le dijimos variable auxiliar, y hacemos esto. En esa variable aux, ¿qué deberían guardar ustedes antes de perderlo? ¿Qué es lo primero que perdimos? X. Entonces, a aux le guardamos este valor 10. ¿Por qué? Porque es la primera variable que vamos a pisar. Lo guardamos provisoriamente acá. Después sí, a x lo guardamos provisoriamente. A x le pasamos z. Z, que vale 20, se lo damos a x. Entonces x, producto de esa asignación, queda con 20. Después, lo que deberíamos hacer, por ejemplo, podríamos hacer así. A z le damos el valor de y. Entonces a z le pasamos 15. Y después nos queda darle un valor a y.
que si le damos X, estamos cometiendo el mismo error. Entonces, justamente ahí interviene la variable auxiliar. Se lo pasamos porque la resguardamos antes, la usamos como variable temporal, y ahí sí le podemos pasar el valor original que habíamos guardado de X cuando hicimos esta primera asignación, y guardamos el valor 10. Y ahí se lo pasamos. Entonces, haciendo este paso previo y esta secuencia invertida, sería una manera de resolverlo. ¿Qué efectos tendría en el chapín? Leemos X y Z, escribimos los valores originales, eso está bien, pero nos falta este pasito. Tendremos que crear una nueva variable, entonces, como dijimos, le pasamos el valor de X. Después a X le pasamos el valor de Z, y acá vamos a moverlo. O sea que este que está acá, este paso lo intercambiamos. Si acá teníamos un 10, un 20 y un 30. Lo resguardamos al 10, al valor de X, el valor 20 de Z se lo pasamos a X, el valor 15 de Y se lo pasamos a Z, y ahí X y Z nos va a quedar bien, pero para que Y tome el valor original de X, tenemos que cambiarlo por aus. Haciendo eso, las tres variables las definen acá arriba de tipo entero, las cuatro variables ya no son solo tres, X y Z, sino que tienen aux, X, Y y Z. Esas cuatro variables son de tipo enteras. Y de esta manera, cuando mostremos X y Z, de manera original nos va a mostrar 10, 15 y 20, suponiendo que ingresamos esos tres valores acá, ¿no? Después de hacer la transposición o la rotación, nos va a mostrar 20, 10 y 15. Bueno, en un próximo video vamos a empezar a trabajar ya con una nueva estructura de control, que es la secuencia. La continuación de la secuencia es la decisión simple. Bueno, los espero ahí. Hasta pronto.